tardes, profe. Mi nombre es Lizeth Fernanda Ortiz Ochoa, estudiante perteneciente a la Cátedra de Ética. El día de hoy le voy a hablar sobre mi línea de tiempo. En mi línea de tiempo la direccioné en un contexto social. Básicamente voy a hablar sobre los derechos humanos, la historia de los derechos humanos, las generaciones de los derechos humanos y citaré algunos ejemplos en donde se han vulnerado los derechos humanos dentro del contexto colombiano. La estructura que le di a mi línea de tiempo se basa en dos fases. Se divide por puntos. Entonces, los puntos que corresponden al color azul es lo positivo y los puntos que corresponden al color rojo es lo negativo. Para hablar de derechos humanos es fundamental hablar sobre la dignidad humana, pues la dignidad humana es el derecho que tiene cada ser humano de ser valorado y respetado de manera individual y social con sus características y particularidades por el simple hecho de ser una persona. Por esto, autores como Kant nos dice que el ser humano merece un trato especial y digno que posibilite su desarrollo como personas. Por esto él nos afirma que el hombre es un fin en sí mismo, no un medio para uso de otros. Otro de los autores fue Habermas, quien fue un sociólogo y filósofo alemán. Él nos divide el concepto de dignidad humana en dos. Primero es el valor que tienen todos los seres humanos y segundo es el fundamento de los derechos fundamentales. Bueno, y ya para comenzar con la historia de los derechos humanos, es importante hablar sobre qué son los derechos humanos, debido a que son aquellas normas que reconocen y protegen la dignidad de los seres humanos. Son inherentes y no tienen distinción alguna ni de raza, ni de color, ni de religión, ni de la situación económica o el estatus social. Por esto le daremos pie a la línea de tiempo. En el año 3000 a.C. es cuando aparecen las primeras civilizaciones humanas. El año de 1750 a.C. es cuando aparecen los primeros conceptos de justicia. El año de 530 a.C. es cuando el señor Ciro declara la libertad de culto y la no esclavitud. El año 270 a.C. es cuando se crean los derechos naturales y se da el concepto de poli, pero esto sucede especialmente en Grecia y Roma. Luego aparece el año 0, que es el que da el nacimiento de Cristo y gracias al nacimiento de él, pues se da el nacimiento de la fe cristiana. Luego aparece el año de 1215, ya después de Cristo, porque ya ha nacido, que es cuando surge o se firma la Carta Magna. Se da el concepto de propiedad privada y además de esto se otorgan los derechos principalmente a la clase de la nobleza y años más tarde a los demás ciudadanos. En el siglo XV y el siglo XVI es cuando aparece el Renacimiento y el humanismo. En 1492, como ya todos lo sabemos, es cuando surge el descubrimiento de América. En 1529 es cuando se dan las reformas, es decir, la división de la Iglesia. En 1598 es cuando se autoriza la libertad de conciencia y la libertad de culto. ¿Para qué surgió esto? Para darle fin a las guerras religiosas. En 1748 es cuando aparecen los principios del derecho político. Posteriormente a esto llegan las revoluciones burguesas que se dan en 1776, una de ellas en Estados Unidos, y en 1789 en Francia. Luego se da un acontecimiento importante en el año de 1791, que es cuando se da la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadanía. En 1793 es cuando se instaura el sufragio universal masculino, se proclama la libertad económica y se reconocen algunos derechos como a la educación y al trabajo. En 1810 es cuando se da el grito de independencia y cuando se da la traducción de los derechos del hombre por Antonio Nariño. En el año de 1893 fue otro de los acontecimientos importantes porque es cuando por primera vez en la historia una mujer ejerce el derecho al voto. Esto sucedió en Nueva Zelanda. Y así como lo dije al principio, no todo fue positivo. Hubieron acontecimientos negativos como lo fue en el año de 1914 que se da la Primera Guerra Mundial y en 1939 a 1945 cuando se da la Segunda Guerra Mundial. Pero hay algo muy importante que generó esta guerra y es que gracias a esto se motivó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Posteriormente llega el año de 1945 que es cuando nace la Organización de las Naciones Unidas, que nosotros la conocemos con las siglas de ONU. En 1948 es cuando se da la Declaración Universal de los Derechos Humanos, especialmente en París, donde se aprueba. Y esto surgió el 10 de diciembre de 1948. Y por último, se da un acontecimiento muy importante en el año de 1979, que es donde se elimina todo tipo de violencia contra la mujer. Pero si nosotros como seres humanos somos conscientes, tenemos que tener en cuenta que esta violencia no ha acabado.
que aún existe la violencia contra la mujer, y no solamente contra la mujer, sino también contra los hombres. Después de haber observado la historia de los derechos humanos, es importante hablar de las 4 generaciones. La primera de ellas se dio entre el siglo XVIII al siglo XIX, la cual estaba constituida por los derechos civiles y políticos, teniendo como función garantizar la participación política. Dentro de esta se destacan los siguientes derechos: el derecho al voto, el derecho a la huelga, el derecho a la libertad, el derecho a la vida. La segunda generación se dio entre el siglo XIX al siglo XX, en la cual estaba conformada por los derechos económicos, sociales y culturales, teniendo como función garantizar unas condiciones de vida digna. Dentro de estas se destacan el derecho a la salud, el derecho a la educación y el derecho al trabajo. La tercera generación de los derechos humanos se dio entre el siglo XX al siglo XXI, conformado por los derechos de la paz, la justicia y la solidaridad. Esta tenía como finalidad promover relaciones pacíficas. Dentro de esta se destacan el derecho a un medio ambiente limpio y el derecho a la paz. La cuarta y última generación se dio entre el siglo XX al siglo XXI, la cual tenía como función proteger el acceso a las nuevas tecnologías. Dentro de esta se destacan algunos derechos como, primero, el acceso a la informática y segundo, el derecho a podernos formar en las nuevas tecnologías. También es importante hablar de los derechos del trabajador. Algunos de ellos son el derecho a los ajustes del sueldo, el derecho a un contrato, el derecho a un trabajo digno, el derecho a las vacaciones, el derecho a la salud y el derecho a las prestaciones sociales. Ya por último, para darle fin a este gran y enriquecedor trabajo, es importante hablar y nombrar algunos ejemplos en donde se han vulnerado la dignidad humana dentro de los derechos humanos en nuestro territorio colombiano. El primer caso se presentó en el año 2016 con el asesinato de la niña Giuliani Zambonin. En el 2019 con el asesinato del niño o del joven Dylan Cruz. En el 2020 con la masacre del Valle. Y también con el asesinato del señor Javier Ordóñez. Muchas gracias, profe. Espero que mi participación haya sido de su gusto, pues fue un trabajo muy enriquecedor para mí, que comprendí muchas cosas y que realmente le doy relevancia a la dignidad humana dentro de nuestro contexto social.